Hola, hola, bienvenidos a este 3x7 de Enrique Chávez, Carlos Paredes, Valery Vázquez Velasco, este 10 de febrero para analizar lo que ha ocurrido en nuestro país. En las últimas horas se ha conocido las declaraciones de Jaime Villanueva, este colaborador eficaz que ha hablado de lo que está ocurriendo realmente en el Ministerio Público, lo que venía ocurriendo, pero increíblemente también se filtran sus declaraciones y se demuestra que todavía el Ministerio Público tiene algunos temas que se van a tener que resolver sí o sí, porque la verdad es que ya la institucionalidad en el país ha llegado al punto probablemente casi más profundo, porque siempre nos podemos sorprender con lo que viene. Vamos a comenzar con ese tema. Tenemos también Ministerio del Interior, tenemos también lo que ha ocurrido en el entorno de Vizcarra, que de alguna manera se amarra a esto. Y también vamos a hablar un momento sobre las lecciones que nos deja la muerte de Sebastián Piñera en Chile y las reacciones ante su fallecimiento y el funeral y todo lo que se ha hecho en honor a él en el país del sur. Comenzamos entonces. Carlos, Enrique, buen día. ¿Qué La tal? bomba del Ministerio Carlos? Público, comentemos. Sí, Carlos va a entrar un poco en el detalle porque él es mencionado además en la declaración de Villanueva, ya nos lo va a contar. Pero, a ver, yo creo que en Ujú. realidad lo que te deja estas declaraciones de Villanueva, que por supuesto tienen que ser cotejadas y demás, pero calzan mucho con la línea de tiempo en los hechos que hemos señalado. Lo que te deja es la imagen de un ministerio público completamente instrumentalizado, completamente politizado, porque además, claro, Villanueva ha pasado un arco de varios años, ¿no? Como él mismo lo explica. Entonces, en un momento ves efectivamente la instrumentalización de un periodismo que ya no es periodismo, en el caso Lavajato, que quienes hemos, digamos, advertido, ¿no? De las inconsistencias y de la politización del caso, particularmente con Fujimori y con García, independientemente de si te guste o no te guste, se confirma claramente, ¿no? Esto por un lado, y el papel no solamente de los fiscales y del periodismo, pero por el otro lado, la instrumentalización por el lado Fujimori, ¿no? O sea, el acceso que Patricia Benavides se jactaba de tener con la alta dirigencia de Fuerza Popular, es decir, con la propia Keiko Fujimori, o por lo menos seguramente con Miguel Torres y con Galarreta. ¿Por qué? Ujú. Porque Moyano en la intención de Benavides de tumbarse de la Junta Nacional de Justicia y contar con esos votos, Moyano le estaba pidiendo demasiadas cosas, según cuenta. Entonces ya le fastidió y fue directamente a hablar con el dueño o la dueña del circo. Y entonces uno se Ujú, pregunta, y ujú. claro, las 23 páginas de la declaración de Villanueva contienen, por supuesto, muchos detalles, pero en realidad lo que ves son las rencillas, la politización, la subordinación de las investigaciones, que yo creo que en realidad debería marcar un antes y después y un parteaguas. O sea, este Ministerio Público no puede continuar como está, con el poder que tiene y al nivel al que se está manejando. Me parece absolutamente crítico lo de Villanueva. Ujú. Y yo subrayo, ¿no? El tema de que nuevamente se haya filtrado algo, porque evidentemente esto que ha dado como detalles Jaime Villanueva en esta declaración el 30 de enero era parte de una investigación reservada, ¿no? Y sin embargo, ya la prensa está comentando, ya los titulares van de un lado y del otro. Nadie se salva, yo también estoy de acuerdo, y el peor parado termina siendo el Ministerio Público. Pero lo cierto es que nuevamente se utiliza toda esta información para crear pasiones, polarización y al final de cuentas el problema, bueno, ya termina siendo discutido antes de que la investigación se dé como debería ser. Carlos, tu opinión. Sí, yo quiero rescatar primero lo último que ha dicho Enrique, que ya estamos en un momento en que el Ministerio Público se ha develado como una gran olla de grillos, una institución tutelar para la Administración de Justicia porque es el titular de la acción penal. Además, nos representa a nosotros como sociedad para precisamente denunciar los delitos. Y quiero hacer un símil con el Consejo Nacional de Magistratura. Creo que el caso de los cuellos blancos del puerto demostraron el grado de putrefacción que había en esta institución. Se disolvió y se ha creado la Junta Nacional de Justicia. Yo diría que el Ministerio Público debería entrar en una reorganización total.
¿no? Y quizá deberíamos cambiarla hasta de nombre, ¿no? Usando cómo se llama en otros países, Procuraduría General de la República, por ejemplo, en algunos países como México, porque ya esta última declaración de Villanueva nos ha mostrado el grado, primero, de politización absoluta en la investigación fiscal. Estos bandos antagónicos que hay al interior con la noche de los cuchillos largos, unos por cosas domésticas o por cosas políticas o por cosas jurisdiccionales, empiezan a complotar entre ellos y lo primero que cae es la justicia, el Estado de Derecho, la presunción de inocencia. Y el periodismo también ha jugado un papel. Una cosa es que tú, dentro de tus fuentes, tengas a fiscales, en fin, a gente directamente relacionada al Ministerio Público. Los policías, los periodistas recibimos información de diversas fuentes y claro, cuidamos a nuestras fuentes. A veces ni siquiera ante una orden judicial vamos a revelar la identidad de ellas, porque es parte importante de nuestro trabajo. Pero ya que el señor Villanueva me ha mencionado como parte de los periodistas al que daba información, efectivamente, los periodistas recibimos información de todo tipo y tenemos la obligación primero de confrontarla, de chequearla y una vez que la verificamos, que es información fidedigna, que corresponde a la realidad, que viene de una fuente acreditada, y si es de interés público, lo publicamos de inmediato, ¿no? Independientemente cuál sea el interés de la fuente. Los periodistas solo tenemos la obligación, eso dice la teoría 1 del periodismo, de verificar que este interés coincida con el interés público, ¿no? Todas las fuentes tienen algún tipo de interés, subalterno, legítimo, en fin, personal, pero si ese interés coincide con el interés público, nosotros de inmediato lo publicamos. He recibido información también yo del otro bando del Ministerio Público. Ayer me vi obligado a poner un tweet poniendo los dos screenshots de ambos tweets, porque esa es nuestra obligación, ¿no? Pero una cosa es recibir información de interés público y darla a conocer de inmediato, sin ser selectivo, porque cuando uno publica unas cosas y otras no, ambas de interés público, ahí hay algo oscuro como periodista, ¿no? Pero una cosa es ser periodista que está viendo las cosas de interés público y otra cosa es ser un operador político, ¿no? Que instrumentaliza al Ministerio Público para hacer tal o cual caso, que este caso tienen que hacer un equipo de acá, que yo te llevo a la casa del fiscal, que yo recibo todo el archivo de los 60.000 audios y los voy publicando dosificadamente de acuerdo al interés político del momento, filtro a mis amigos, periodistas también, algunos audios para que ellos lo publiquen. Eso ya no es periodismo. Eso es Ya, cualquier pero volvemos justo, vuelvo al punto de mis dos intervenciones hasta ahora y con esta la tercera. ¿Qué tiene que ver o qué estamos aprendiendo de todo esto si finalmente de nuevo se filtra a la prensa lo que puede ser interesante en este momento? ¿Qué es lo que opaca? Siempre lo hemos visto, ¿no? De pronto sale una información como un expediente, una declaración, un testimonio que de pronto llama la atención de otros temas muy importantes y siempre suele ser así. Y en principio se supone que se está intentando limpiar lo que sucede en el Ministerio Público, por eso hay o comienzan a haber algunos cambios y sin embargo volvemos a llamar la atención sobre esta declaración que evidentemente deja al descubierto todo el manejo y toda esta cochinada que hay al interior de la institución. Al final de cuentas, se trata un poco de eso. ¿Cuántas veces somos los periodistas tontos útiles también? Una cosa es que haya periodistas que manejen la utilidad de la información y otras veces es que estos fiscales, muchos fiscales, han estado justamente soltando poco a poco los detalles que les provocaba para que la información se decante, ¿no? Se vaya hacia algún lugar. ¿Es la historia Pero de toda la vida del periodismo o no, Enrique? no, es que creo que la filtración en sí no es mala. O sea, una filtración periodística o que un periodista reciba documentación, por supuesto que no es mala, sobre todo si, como dice Carlos, contribuye de alguna manera a que se muestre la verdad. Pero, a ver, cuando estamos hablando del caso, o sea,
Por supuesto, porque, ¿por qué? Entre otras cosas, porque instituciones como el Ministerio Público no se van a autorreformar. Así como el Poder Judicial se resiste, ¿no? Durante largos años a autorreformarse, estos procesos no se van a dar si no hay presión de alguna manera mediática y presión social. Cuando en Ya, el huevo o Caretas, la gallina, o sea, ¿dónde comienza el es que, problema? ¿No se es que puede entonces resolver un caso en el Poder Judicial o en el Ministerio Público si es que no se mediatiza? estás hablando de una crisis institucional, no estás hablando de un caso cualquiera. Entonces, en una crisis institucional donde vemos que ahorita los que están sentados arriba, incluyendo los fiscales supremos que quedan, tienen los intereses que se está viendo. Y hay algunos periodistas que hemos alertado, por ejemplo, de los excesos de Lavajato en su momento. No es ninguna infidencia. No. Cuando se suicida García, en Caretas publicamos un editorial porque José Domingo Pérez, al cual no le había interesado el caso Kuczynski, hasta ese momento, él va a la audiencia a pedir la detención de Kuczynski personalmente. Y García se había matado el día anterior. Era grotesco, era un circo romano. Y Caretas hace un editorial sobre esto y sencillamente los fiscales nos dejaron de recibir. Claro. El señor Rafael Vela me dijo por WhatsApp, hasta aquí llegó nuestra relación. Es decir, ¿qué cosa querían esos fiscales? Periodistas completamente subordinados, que es lo que ha pasado, y fue una campaña que tuvo éxito durante mucho tiempo, porque la gente estaba esperando, Sí, repito, claro. Romano, cuál era el próximo político que iba a entrar en prisión preventiva. Y lo que tenemos ahora es Pedro Castillo y Dina Boluarte. Entonces, arrasamos con nuestra clase política, lo aplaudimos y que por supuesto esa clase política estuviera libre de pecados, pero en Brasil Lula ha sido reelegido, en Brasil Odebrecht ya salió libre. Entonces, ha sido un absoluto fracaso, completamente instrumentalizado, politizado, que al final es lo que tú señalas, no se hace justicia. Porque lo que se dice es, oye, los casos, y hasta ahora no hay sentencias. ¿Cómo va a haber sentencias, pues? Que estás haciendo un juicio a Keiko Fujimori después de 6, 7 años con 1.500 testigos. Pero además con Sobre una, tipos equivocados que no puedes probar. exactamente, sobre Ah, supuestos equivocados. Entonces, en ese caso, así, a mí me parece que la filtración de lo de Villanueva, por lo menos, ojalá sirva para expurgar y de alguna manera desinfectar un ministerio público que está en una completa crisis. yo quiero hacer un comentario Mm. sobre Y la la cantidad de dinero que mediatización. cuesta, ¿no? Además, cada una de estas investigaciones. Carlos, perdón. He escuchado reiteradamente en los últimos años varios abogados connotados que me dicen los juicios se ganan en los medios, no en los tribunales, ¿no? Incluso los grandes bufetes están contratando periodistas respetables, algunos amigos, para que sean sus asesores mediáticos, porque los juicios se están viendo ahora a nivel de medios de comunicación, esta espectacularidad de la noticia. Y eso es muy malo para una democracia, donde se ha roto varios principios, la presunción de inocencia, el debido proceso, la detención preventiva se está usando como moneda de todos los días cuando debería ser una excepción, ¿no? Ya es normal que todos pidan que se vaya preso antes de que le demuestren el delito. Y lo más grave, creo que el deber de cuidar la reserva de los procesos no es de los periodistas, es de los fiscales, es de los jueces, es de las autoridades, porque ellos están obligados y si no lo cumplen, incluso cometen delito. Los periodistas, en cambio, cuando recibimos una información y la corroboramos que es de alto interés público, tenemos que honrar eso que la teoría nos dice, el derecho a saber de la gente, ¿no? Claro, nuestra obligación es poner en contexto, explicar los pormenores, hablar de las dos caras de la moneda, de las dos versiones, pero esto se ha pervertido porque, insisto, ya no se está haciendo periodismo, se está haciendo activismo político. Y Gustavo Gorriti creo que lo ha hecho desde que regresó de Panamá, empezó a hacer política con Toledo y él dice, no, he pedido licencia por unos meses. O sea, cree que esa delgada línea entre hacer política y activismo y periodismo es imperceptible. Yo creo que no, debe ser una muralla china. Lo volvió a hacer con Pedro Pablo Kuczynski y Rosa María Palacios, por ejemplo. Con Kuczynski hicieron el media training para el último debate y al día siguiente la señora Rosa María Palacio comentando el debate como
opinóloga sin poner el disclaimer, decir, oye, el día anterior yo lo entrené a uno de los candidatos. Esa línea delgada, yo le llamo periodismo amoral, porque ni siquiera saben dónde está la diferencia entre lo permitido y lo no permitido. Sí, yo creo que hay una relación demasiado cercana entre el Ministerio Público y los medios de comunicación. Y eso se ha visto durante muchísimo tiempo y no ha hecho más que dañar a las dos partes y evidentemente tiene que haber una reforma y un encauce en la situación. Algo que podemos haber aprendido también de lo ocurrido en Chile, ¿no? No sé si, porque se nos ha ido un poquito el tiempo, pero lo de Chile creo que es interesante, ¿no? ¿Qué lecciones nos deja la muerte inesperada de Sebastián Piñera, ¿no? Y de todo lo que ha sucedido estos 3 días, 4 días alrededor de él y con los honores que hemos visto, con el respeto que se ha tratado no solamente a él, su investidura, su pasado, sino que también a su familia, ¿no? Y al mismo país, ¿no? ¿Cómo habla de Chile lo ocurrido eh, estos días, Enrique? Claro, una tragedia que yo creo que deja efectivamente varias lecciones, pero la primera, digamos, el primer momento político que me gustaría destacar ahí es que, claro, Piñera representó a esta derecha que toma el poder luego de 20 años de gobiernos de centroizquierda y pasa de ahí a esta suerte de movimiento pendular, ¿no? Con 2 gobiernos de Bachelet y 2 gobiernos de Ujú, Piñera, lo cual da cuenta además de una sana alternancia, ¿no? Y cómo una sociedad exacto. puede de alguna manera pisar, ¿no? Uno de los pedales en un momento y el otro cuando lo considera así necesario. Y era una derecha, digamos, gerencial, tecnocrática. Piñera pues era uno de los hombres más ricos de su país. Tuvo muy buen desempeño, por ejemplo, ante la pandemia. O sea, se veía efectivamente esa muñeca gerencial que ahora pues ha sido reemplazado por un señor como Cast, ¿no? O sea, esa derecha ha sido reemplazada por el ultraconservador, ¿no? Una derecha absolutamente populista, que da cuenta además, claro, de las diferencias de Chile y de los problemas que tiene. Y por el otro lado, a quien tienes es a Boric. Ahora, a pesar de eso, a Boric que además pulverizó a esa centroizquierda que estuvo en la concertación durante tantos años. O sea, algo no está caminando incluso en un país mucho más institucionalizado como Chile. Pero por supuesto ahí está Que es una toda la parte tendencia mundial, ¿no? es definitivamente mundial y nos tiene que preocupar. Pero mencionabas también el otro tema, ¿no? El reconocimiento institucional a quien fue un jefe de Estado con todo el respeto del caso, ¿no? Eso te habla también de una sociedad bastante más madura en realidad que la nuestra. Sí, Sí, sin yo duda, creo ¿no? Se han que, dado discursos de disculpas, o sea, sí, sí, Carlos, la verdad es que ha sido bastante emotivo, emocionante, ¿no? Ver que una democracia funciona así. mira, viendo los funerales de Estado del presidente Sebastián Piñera, uno dice, ¿qué distancia de institucionalidad nos lleva a Chile, no? Empezando por el presidente Boric, que cuando da la noticia, triste para todo un país, se refiere a su ex colega con mucho respeto, ¿no? A pesar de que están en las antípodas ideológicas, ¿no? Y no solo con mucho respeto, dice, desde su visión hizo lo mejor para el país, ¿no? Y por otro lado, lo que decía Enrique, después de 20 años de la concertación, que eran gobiernos básicamente de izquierda, centro izquierda, un abanico ideológico ahí, después de Pinochet, en Chile entró un empresario que tuvo la entereza de renunciar a todas sus acciones como empresario para no tener conflicto de intereses. Era dueño de una aerolínea muy grande que también participa en el mercado peruano, dueño de un canal de televisión al que lo entregó para no tener conflicto de intereses. Hizo un gran papel no solo en el COVID, sino recuerdan que se comió la tarea ardua de rescatar a los 33 mineros y lo hizo con éxito porque Que han estado gestionó presentes también en el funeral. realmente una tarea titánica, ¿no? Entonces, qué envidia tener un país vecino cuando se muere un presidente, todos le echan de menos, hasta sus enemigos políticos tienen palabras de agradecimiento y resaltan su labor como político, como mandatario, como ser humano. Creo que debemos mirar un poquito a nuestros vecinos para empezar a recuperar nuestra institucionalidad en el Perú. Estamos
en una guerra sin cuartel, en una polarización realmente desembocada, y no tenemos un futuro inmediato medianamente previsible o digamos por lo menos democrático, ¿no? Ojalá de alguna forma esto nos deje la lección de que mm, ojalá nosotros podamos elegir a personas que piensen en el país antes que en sus propios intereses, ¿no? Que realmente lo que intenten hacer es todos sus esfuerzos y poner todos sus conocimientos en el Perú y no lo que estamos viendo últimamente, que en realidad es una pena. Un par de minutos solamente para comentar lo de Víctor Torres. Ya son 6 bancadas las que han presentado mociones o pedidos de interpelación al ministro del Interior, y sin embargo el Congreso está en descanso en este momento. ¿Puede proceder en algún momento próximo estas mociones, esta interpelación al ministro del Interior que hace agua por todas partes, que ha diluido varias direcciones? Tengo información de que ha cambiado direcciones de 60 personas a 15, con círculos además que solamente conoce él, y está debilitando peligrosamente, por supuesto, la institución, el sector, el ministerio en sí. Lo que Mira, ocurre con el ministro del Interior llama mucho la atención porque no lo cambian. O sea, el gobierno Ujú. ya lo debería haber cambiado. Y si no lo cambian Sí, es porque el primer ministro lo está protegiendo. ajá. Se habló en un momento que esto pudo ser ficha del hermano Nicanor. Todo indica que más bien lo que le interesa a Alberto Tarola es controlar también políticamente esa cartera. Es decir, en lugar de tener a un ministro eficaz, efectivo, por supuesto con autonomía y que lleve a cabo una estrategia de lucha contra el crimen organizado y contra la inseguridad seria, lo que está queriendo el primer ministro es controlar esa cartera. Miren ustedes, Otárola, como lo comentábamos la semana pasada, se ha sentado, se ha posicionado, pero lo que ha pagado en eso, en medio de las reuniones con empresarios y demás, es lo que se supone que es la mayor urgencia, que es un reencauche por lo menos del gabinete. Entonces, me parece ahí que si el primer ministro está protegiendo al ministro Torres, una vez más está asumiendo una posición completamente equivocada y contraproducente. ¿Por qué lo defendería, Carlos, para cerrar? sí, mira, si el gobierno no tiene la decisión política de poner a alguien que sepa realmente en el interior, respondiendo a tu pregunta, el Congreso está plenamente habilitado. Basta que el presidente convoque a un pleno extraordinario y se ve la moción de interpelación y probablemente de censura. Y si no lo hace él, los congresistas juntan firmas, creo que son 66, y también le piden al presidente que convoque y que cumplan con su papel de control político. ¿Qué está pasando? Yo creo que es simplemente aferrarse a la idea del poder por el poder, de blindar a un señor absolutamente inepto, con el perdón de los choferes de Uber y de los pintores de brocha gorda. El señor cree que está en Miami haciendo Uber o pintando paredes. Realmente eso es lo que hacía un día antes de tomar un avión y del aeropuerto se lo llevaron al Salón Dorado de Palacio y le pusieron el fajín. Por favor, la realidad nos está demostrando que no solamente es inepto, sino que está destruyendo a la policía, y el ex comandante Eso. general de la policía dice que tiene cargos gravísimos contra él. Bien, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Se acabó el 3x7. Que tengan buena semana. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes días.